¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan ni te contarán, lo que otros no te muestran ni te mostrarán, aquí diariamente te lo mostramos, te lo contamos, clarificamos la realidad para que sepas realmente lo que pasa en la República Argentina. Enseguida va a estar desde el móvil de Minuto 1 el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández. Un día de mucha actividad para el candidato presidencial Fernández, que recibió el apoyo de la cúpula de la CGT para la elección de este año. Estuvo en la Universidad de Buenos Aires también reunido y con mucha actividad. Y además le vamos a preguntar a Alberto Fernández, allí está la foto que logra, otra foto importante, con la cúpula de la CGT, Alberto Fernández en el día de hoy, la cúpula de la CGT que le dio el respaldo al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, rechazando también en ese almuerzo toda posibilidad de reforma laboral, como está queriendo Macri y principales empresarios de la Argentina. Y también vamos a hablar con Alberto Fernández del último informe del Fondo Monetario Internacional, que le vuelve a marcar límites a la economía de Macri, que vuelve a decir que la inflación va a ser alta y que el crecimiento negativo contra el pronóstico del propio gobierno de Macri. Enseguida vamos a estar con ese tema. También hoy este gobierno no deja de sorprender diariamente. A instancias de la ministra Patricia Bullrich, la Colimba Pro. La Colimba Pro. En estos tiempos que corren, ¿de qué se trata? Lo que quieren hacer, un voluntariado que va a estar regido por la Gendarmería Nacional. Bueno, vamos a estar hablando de ese tema. Y los datos de la inflación. Salió la inflación que celebra el gobierno, que celebran los medios oficialistas. ¿Se acuerda, hablando de la ministra Patricia Bullrich, se acuerda cuando Patricia Bullrich era diputada, que cuando eran oposición, que presentaban la inflación índice Congreso? Y se escandalizaban, porque en aquellos tiempos la inflación índice Congreso era del 1,5, del 1,3 mensual. Bueno, el gobierno de Macri no puede con la inflación. Ha bajado, sí, pero sigue alta. Vamos a los números que mostraron los últimos datos de la inflación. 2,7 para el mes de junio. Mire, en 6 meses, este es el número importante, que no te lo van a mostrar, que te lo van a esconder, que el gobierno, 22,4 en 6 meses. ¿Sabe cuánto proyectaba el gobierno? ¿Sabe cuánto proyectaba el gobierno para todo el año 2019? En el presupuesto del 2019, 23% proyectaba el gobierno de Macri. 23%. Ya estamos en 6 meses en el 22,4. Otro dibujo de Mauricio Macri. En 12 meses, la inflación acumulada 55,8. 55,8. Y el fondo, después lo vamos a repasar, que dice que para el año próximo va a ser más alta de lo proyectado. La suba de precios, fíjese en los alimentos, en junio 2,6, en los últimos 6 meses 24,7, 60,8 en los últimos 12 meses. Este también es otro dato. Fíjese cómo pega en la canasta básica, en los alimentos, la inflación del gobierno de Mauricio Macri. Y esto notoriamente se refleja en el consumo. Vuelve a caer, se vuelve a desplomar. 7,9 en junio, la peor caída del año, cuando el delegado del fondo, Nicolás Dujovne, dice que se recupera la economía. Mirá,
7,9%. En junio el consumo, cayeron las ventas de artículos de la canasta básica. ¿Sabe qué significa esto? Que la gente compra cada vez menos alimentos para el día a día, alimentos. Mirá, alimentos y lácteos cayeron el 15% en junio, solamente en junio, solamente en junio, alimentos y lácteos cayeron el 15%, bebidas 11,4%, limpieza 6,4%, tocador 3,5%, almacén 1,9%. Acá está otro número, 15%, alimentos y lácteos, productos básicos para la alimentación, peor caída durante el mes de junio. Y el dólar, que hoy volvió a trepar, 43,78. Sigue subiendo el dólar. Está recuperando entre lunes y martes lo que perdió en las últimas 2 semanas. Lo decíamos ayer, todos los datos de la economía muestran la realidad de la economía argentina. Contrasta notablemente con el relato que Macri te quiere vender de cara a octubre. Te vuelven a mentir, te vuelven a engañar. Como lo decíamos ayer, atado con alambres, tiene el gobierno todo hasta el mes de octubre. Los datos del INDEC, los datos de la realidad, vuelven a desmentir al gobierno de Macri. Y ahí tenés el dólar, que sigue hoy, lunes y martes, para arriba. Hoy 43,78, con mayor demanda. Y por supuesto, frente a la mayor demanda, está justamente aumentando. Te reiteramos, enseguida vamos a estar desde el móvil de Minuto 1, conversando con el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Hoy estuvo almorzando, recibió el apoyo de la cúpula de la CGT. Héctor Daer decía lo siguiente. Lo que espero es que el gobierno no continúe. No creo que este gobierno continúe, vuelvo a repetir, digamos, están dadas las condiciones políticas, sociales y lo que piensa la sociedad en su conjunto es este pedido a que Alberto asuma el liderazgo de una nueva Argentina, por supuesto una Argentina que revea esta situación de crisis y que la ponga en marcha. Bueno, esto los empresarios la quisieron siempre, siempre pretenden ganar más los que más tienen en detrimento de los que menos tienen. Y acá lo que hay que ver es al revés, es achicar la brecha entre los que más ganan y más tienen y los que menos ganan y menos tienen. Todos los compañeros que vinieron hoy del Consejo Directivo, más compañeros de otras organizaciones sindicales, como ferroviarios, como Luz y Fuerza, como taxistas, etcétera, etcétera, que hoy también estuvieron presentes, todos asumimos el compromiso profundo de trabajar no solo en el proceso electoral para garantizar este triunfo, sino además en la reconstrucción de un país que lo van a entregar totalmente destruido. Muy bien, y enseguida vamos a estar hablando de este tema también con el candidato presidencial Alberto Fernández. Hoy el presidente, hoy fue el último día que el gobierno pudo inaugurar obras que se apuraron a hacerlo como paso también hacia las PASO, ¿no? Como paso fundamental de la campaña electoral. Hoy, por ley, es el último día que el gobierno pudo inaugurar obras públicas. Y estuvo el presidente y Mauricio Macri, el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal estuvieron en San Martín, inaugurando parte, porque no está inaugurado en su totalidad, del Metrobús. Ahora, el intendente de San Martín, el peronista Gabriel Catopodis, fue invitado a último momento. Lo tuvieron a un costado prácticamente sin darle participación. Es más, cuando Macri, la gobernadora y el ministro Dietrich se subieron a un ómnibus para inaugurar el Metrobús, no lo invitaron a subir, lo dejaron abajo. Otro gesto democrático del gobierno de Mauricio Macri. Pero mire la cara de Catopodis cuando hablaba Macri y la gobernadora Vidal. Acá listo para seguir trabajando juntos
de ayudarnos a terminar de cruzar el río. Hoy estamos en la mitad del río, entre el pasado donde no hay ninguna solución y ese futuro que nos merecemos. Elijamos seguir haciendo juntos, elijamos concretar más esperanza, elijamos hacer más. Muy expresivo, la cara y los gestos de Catopodi diciendo no, no, no a las expresiones del presidente y de la gobernadora María Eugenia Vidal. Antes de ir con Alberto Fernández, que ya está en el móvil de Minuto 1, está Mariano Kesteilboim, y a quien, buenas noches Mariano, una línea, un análisis sobre los datos de la inflación, lo acumulado en lo que va del año. Buenas noches, Gustavo. Claramente hay un reacomodamiento de precios relativos. Esto significa que los sectores que se habían quedado rezagados en el incremento de precios tras la devaluación son los que dinamizaron este aumento de precios. Un 2,7% mensual es muy elevado. Recordemos que antes de que asuma este gobierno, el promedio, según las consultoras que medía el IPC Congreso, estaba en torno del 2%. Este mes, a pesar de haber tenido estabilidad cambiaria, la inflación mensual fue del 2,7% y acumuló en el año un 55%. Ya está llegando al 22,4% solamente en el primer semestre. El gobierno, recordemos que creía que este año, en todo el año, iba a ser del 23%. El Fondo Monetario Internacional creía que iba a ser del 20% también en todo el año. Evidentemente, las políticas económicas de redistribución regresiva del ingreso están generando tensión en la distribución de la renta y eso produce, obviamente, que los precios no tiendan a estabilizarse, aún con el tipo de cambio prácticamente fijo, incluso cayendo, como hemos visto en el mes pasado. No obstante, bueno, este fenómeno no se está deteniendo, por el contrario, ahora con la tensión nuevamente en el mercado cambiario, en las prepaso vamos a tener seguramente indicadores en julio que van a estar mostrando también un nivel de inflación muy elevado. A nivel interanual es un 55%. Pero a mí me parece que lo más importante a tener en cuenta acá es que lo que más aumenta son los consumos de los sectores populares. Entonces, el deterioro del poder adquisitivo real... Aumenta el precio, Mariano, porque cae justamente el consumo de esos alimentos y de necesidad básica, ¿no? Así es, Gustavo. Alimentos, medicamentos, combustibles, tarifas de servicios públicos, son todos rubros de consumo indispensable. Mariano, los hogares no lo pueden postergar. Y una línea sobre el aumento del dólar ayer y hoy. ¿Por qué crees que se está produciendo? Yo creo que el principal factor es que hay un cúmulo de ahorros en plazo fijo muy importante y falta menos de un mes para las PASO. Quiere decir que los que tienen que renovar ahora su plazo fijo están decidiendo si van a asumir el riesgo de que haya una disparada después de las PASO o no. La tasa de interés es altísima, es en torno a un 45% para renovar el plazo fijo. Aún así hay una fuerte dolarización de los portafolios por el temor a que el oficialismo no tenga una victoria en el resultado preliminar de las PASO. Bien, gracias Mariano. Ahora vamos a seguir con el análisis de la economía. Nos vamos ya al móvil de Minuto 1. Estamos saludando esta noche al candidato presidencial Alberto Fernández. Buenas noches, Alberto. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien. Muchas gracias, gracias por recibirnos. Bueno, otro día muy importante porque mientras lunes y martes Clarín sostenía que la CGT no iba a apoyar a usted o a algún candidato, hoy fue todo lo contrario porque fue un apoyo explícito de la conducción de la CGT, ¿no? Sí, así fue. Fue un lindo encuentro con la conducción de la CGT y los gremios más importantes de la CGT. Y la verdad que yo valoré mucho porque en esta idea que vengo planteando de unirnos para encarar el futuro de la Argentina, el sindicalismo tiene mucho que ver. No es un actor más. Y por lo tanto me parecía a mí imperioso que podamos hablar, que podamos plantearnos cómo encarar el futuro y podamos tener un diálogo franco. La impresión que me quedó es que tenemos las mismas preocupaciones, los que representan a los que trabajan y yo. A nosotros nos preocupa enormemente la situación laboral en la Argentina, porque sabemos que el gobierno ha tomado la decisión, en la hipótesis de ganar las elecciones, de llevar adelante una reforma laboral
que solo significaría más precarización en el trabajo y más desempleo. De esto no hace falta que explique mucho. Los empresarios están contando que quieren poder desemplear gente sin pagar indemnizaciones. Y esto es la lógica que el gobierno está impulsando a partir de los acuerdos que ha suscrito con el Fondo Monetario Internacional. Y a nosotros eso nos preocupa mucho. Esta preocupación que yo les transmití a los dirigentes de los trabajadores es exactamente igual a la preocupación que ellos tienen. El almuerzo fue muy productivo en ese sentido porque pudimos hablar de estas preocupaciones. Todos queremos una economía que se ponga en marcha para volver a recuperar el trabajo que se ha perdido. No hay que olvidarse que Macri multiplicó por 2 la tasa de desempleo. Un desempleo que estaba en un dígito hoy supera los 2 dígitos. Y eso es el resultado de cómo Macri ha actuado con total desaprensión para con el mundo del trabajo. Una economía, siempre digo lo mismo, en donde el 70% de lo que se produce se consume en Argentina. Cuando el consumo baja, inmediatamente baja la producción, inmediatamente se genera desempleo e inmediatamente se genera más pobreza. Claro. Esta realidad la vemos hoy incontrastable, frente a un gobierno que la única solución que encuentra, en vez de volver a poner en marcha la economía, la única solución que encuentra es seguir ajustando. Y esta vez el gobierno va claramente por el ajuste del sector privado del trabajo. Y eso es lo que debemos evitar. Fue una muy buena reunión, donde y estoy sinceramente agradecido a todos los que participaron por el apoyo explícito que hicieron a la fórmula, y además porque sentí que podemos empezar a trabajar juntos en un compromiso hacia el futuro, tratando de diseñar un mecanismo que ponga fin a este momento de la economía, que es una economía de mucha recesión, de alta inflación, ustedes recién mostraban la tasa de este mes, y con un desempleo y una precarización del trabajo creciente. Es muy importante, Alberto, la última vez que usted estuvo aquí con nosotros nos decía, hablamos de esto. Primero, es llamativo, pocas veces visto, cómo los empresarios y el gobierno piden a gritos la reforma laboral. Pero usted indicaba la última vez, no es necesario hacer ninguna reforma laboral. Cuando usted ponía el ejemplo, cuando les tocó asumir con Néstor Kirchner, en el peor momento de la Argentina, recuperaron rápidamente empleo sin ninguna reforma laboral. Así fue, porque el problema que tenemos en la economía argentina es que Macri, a partir de una definición tomada al inicio, pensó que la inflación era centralmente un problema monetario y un problema de consumo. Pensó que bajando el consumo iba a bajar la demanda y consecuentemente los precios iban a bajar. Pero la realidad demuestra que en Argentina la inflación no está determinada por el consumo y por la moneda. Hay otros elementos que Macri jamás se ocupó de analizar, como son los problemas de concentración de la economía, que terminan determinando una formación de precios muy nocivas para el resto para la gente. Entonces, me da la impresión que, en verdad, antes que discutir cuál debe ser el costo del trabajo, como discute Macri, lo que hay que discutir es cómo hacemos crecer la economía. Claro. Nosotros, en el año 2003, recibimos un país que tenía estas mismas leyes laborales. Es más, tenía leyes más severas. Por ejemplo, la indemnización debía pagarse el doble en caso de despido. Teníamos una ley que disponía la doble indemnización en caso de despido. Era mucho más severo que lo que es hoy. Y sin embargo, con esas leyes y con una economía creciendo, nosotros generamos 4,5 millones de empleos. ¿Por qué los empresarios se animaron a generar empleo en esas condiciones y con estos costos laborales? Porque la verdad es que hoy en día, con una economía paralizada, todo costo es insoportable. Es insoportable el costo de pagar un salario, es insoportable el costo de pagar la luz, es insoportable el costo de pagar el gas. Esto es lo que está pasando. Pero es insoportable porque no están ganando dinero. Este es el problema, porque las ventas han caído y así es como se cerraron 43 empresas por día desde que Macri llegó. Exacto. Porque no se pueden sostener. Y todos los días vemos nuevas fábricas, nuevas pequeñas, nuevas medianas empresas que bajan sus persianas porque no pueden sostenerse, porque no venden. Porque la recesión es profunda, porque la inflación los consume, porque las tarifas están dolarizadas. Eso es lo que está pasando. Está claro que con Alberto Fernández, presidente, reforma laboral, no.
No. Con Alberto Fernández presidente vamos a aprender la economía que apagó Macri y vamos a volver a hacer funcionar la economía argentina. Y vamos a olvidarnos de las recetas que trajo el fondo. Cuando estuve días atrás con Werner, el delegado, sí, la persona que mandó el fondo, yo le comenté a Werner que él debía hacer lo que hizo en su momento Keller, que fue, en aquel momento era el director ejecutivo del fondo, fue alguien más político que terminó siendo presidente en Alemania. Y cuando yo me junté con Keller, lo que le planteé es, miren, si nosotros seguimos su receta, no le vamos a poder pagar nunca, porque para que la Argentina pueda pagar la deuda, necesitamos volver a crecer, exportar y conseguir dólares. Con la receta de ustedes no vamos a exportar nunca, porque no estamos en condiciones. Keller, que tuvo un sentido más político que la actual conducción del fondo, aceptó nuestra lógica. Y 1 año y medio después le pagamos toda la deuda. Claro. Quiere decir que las recetas del fondo no siempre conducen a que le podamos pagar al fondo. A veces el fondo tiene otra intencionalidad, que es seguir teniendo a la Argentina sometida y atada y condicionada para el futuro. Claro, ahora es increíble. Esto es lo peor que ha hecho Macri, ¿no? Totalmente. Ahora, Alberto, es increíble porque el fondo vuelve a correr el arco otra vez, porque contrario a lo que está diciendo Duhovne o Macri, ahora el fondo dice, déficit cero no van a tener en el 2019, no va a haber déficit cero. Crecimiento el año que viene, menos crecimiento, más inflación. Es decir, el propio fondo, que es el financista de Macri, les está diciendo que la economía va a seguir siendo un desastre. Pero es que además, muchas de las cosas que dice este dictamen del fondo, se las dije y se las anticipé yo a Werner. De acuerdo, usted estuvo ese día acá. Le expliqué a Werner, exactamente, le expliqué a Werner que era muy posible que el déficit fiscal primario iba a estar en el orden del 1.5, que creo que es lo que va a ser. Con lo cual, si uno a eso le suma el déficit financiero, la Argentina que va a dejar Macri tiene un déficit fiscal superior a 6 puntos. Para que entendamos, ¿eh? Yo la criticaba a Cristina porque tenía un déficit de 1.8, ¿eh? 6 puntos va a dejar Macri, ¿eh? Claro, 6 puntos. muchísimo. Es una enormidad, es una enormidad. Y también le anticipé esto que acabo de decirles a ustedes. El problema de la inflación no tiene que ver con lo monetario, no tiene que ver con el consumo. Tiene que ver lisa y llanamente con la formación de precios. Hay muchas actividades en la Argentina que están concentradas. Ahí yo los escuchaba a ustedes recién que estaban hablando con Kestelbaum. Hay un dato también que tiene que ver con esta inflación, que el dólar se mantuvo quieto y que por una decisión política suspendieron el aumento de tarifas hasta octubre. Claro. Porque si las tarifas estuvieran repercutiendo, el índice de inflación superaba holgadamente el 3%. Totalmente. Pero me parece que estas son cosas que hay que explicarle a la gente. Totalmente. Porque la verdad estamos viviendo una gran estafa del gobierno de Macri. A ver, Alberto, tienen todo atado con alambres hasta octubre. Es de una gran irresponsabilidad lo que están haciendo. Así es. Primero, engañando a la sociedad, pero después de octubre puede pasar lo peor en la Argentina económicamente. Bueno, lo peor está pasando. Sí. Porque en verdad toda la estrategia del gobierno es confundir y mentir. Fíjense ustedes, el gobierno está promocionando la obra pública que hace, y el mayor recorte que ha tenido el gasto público es en obra pública. Eso quiere decir que hay un sinfín de obra pública que se dejó sin hacer. Nos muestran lo que hacen en la provincia de Buenos Aires y en la capital. Pero vaya a preguntarle al gobernador de San Juan o al gobernador de Tucumán cómo está la situación de la obra pública en esas provincias. Sí, todo paralizado. Miles de millones de pesos que el Estado Nacional le debe a los gobiernos provinciales como consecuencia de que dejaron abandonadas las obras públicas y tuvieron que hacerse cargo los gobiernos provinciales. No es una o dos provincias, son casi todas, salvo la de los amigos del gobierno. Todas las demás están en esta situación. Y nos hacen creer que están desarrollando un plan de obra pública que hasta la misma gente de Vialidad ha negado y ha demostrado lo que efectivamente es el plan de obras públicas. Ahora, Alberto, en el 2015 está hoy a la vista lo que fue la estafa electoral de las promesas de Macri. Ahora, le están sumando, ¿cree usted, esto es pregunta, mentiras y campaña sucia? Bueno, hay mucha campaña sucia, Gustavo, claramente hay mucha campaña sucia.
Yo no sé, hace días que estoy soportando que todos los medios escriban de mi supuesta estrés de campaña, sí, claro. Sí, de mis enojos, qué sé yo, de mis malos modos. No sé, yo me sonrío porque la verdad es que es muy impactante. Tratando de explicar, bueno, por eso se acerca Macri, que en la verdad en las encuestas nuestras eso no aparece. Ahora, lo que creo, Gustavo, es que el gobierno no conoce otra práctica ni otra lógica política. A veces cuando a mí me dicen, bueno, pero ¿por qué contestás así? ¿Por qué te exaltás? Miren, yo hago política desde que tengo 14 años. No tengo un profesor que me coachea, ni llamo a un asesor de coaching para hacer lo que hace Macri. Macri es un aprendiz de mentiroso. Lo que le enseñan es a mentir. Y miente con un descaro asombroso. Asombroso. A mí no me da la cara, no tengo la conciencia del mentiroso. Y la verdad es que me indigna tanta mentira. Y me indigna discutir con un mentiroso. Y claro. Me indigna mucho. Y sí. Mucho. Porque la verdad es que tengo que ir a explicarle a la gente cómo le siguen mintiendo. Pero bueno, es el escenario que me ha tocado en suerte. Así que bueno, seguiré debatiendo, seguiré discutiendo, seguiré tratando de explicarle a la gente lo que está pasando. Era muy interesante. Y seguiré tratando de que entiendan los argentinos, con esto termino, Gustavo, que entiendan los argentinos que hay otra opción. Claro. Que no es verdad que la única opción es la que propone Macri. Que lo que Macri propone es el bajar los brazos, y nosotros no debemos bajar los brazos. Que lo que Macri propone es una Argentina nuevamente rural, sin industrias, y lo que los argentinos queremos son fábricas en funcionamiento que den trabajo. Sí, ¿Y qué hay otra opción? Está clarísimo. No, para cerrar el tema, y que a mí me interesa, siempre decimos acá, presente y futuro, que es lo que hay que hablar, y explicarle muy bien a los argentinos cómo se cambia este presente sombrío. Pero recién, antes de ingresar, estaba viendo al colega Sebastián Lacunza, que en base a esto que usted decía, que realmente está hablando con todos los medios, creo que está hablando con todos los periodistas, con todos los medios usted, y que el presidente Macri en estos últimos años solo dio tres entrevistas con periodistas afines, y que bueno, la verdad que contrasta notablemente frente a esta campaña que lo quieren hacer aparecer como poniéndose nervioso cuando habla con todos los medios, totalmente diferente a lo que hace Macri, ¿no? Pero además ustedes me han entrevistado mucho a lo largo de estos años. Jamás en mi vida yo pacté una entrevista con nadie. Claro. Jamás en mi vida le dije de estos temas se hablan y de estos temas no. Yo me someto, como digo siempre, al manual de estilo macrista del periodismo. No tengo problema. Yo respondo todo lo que me pidan. Si me quieren llevar al año 2002, voy al año 2002. Si me quieren parar en el año 2010, me paro en el 2010. Me quieren hacer hablar de aquellas cosas, inclusive con las que no tengo nada que ver, como los hechos de corrupción que algunos están ventilando. ¿Quieren hablar? Hablamos. Yo no tengo ningún problema. Lo que quisiera es que hagamos hablar a todos. Me encantaría que le pregunten al presidente por los fondos blanqueados de su familia, por el decreto que permitió que su hermano entre al blanqueo. Me encantaría que hablen de esas cosas. Me encantaría que le pregunten al presidente qué se siente teniendo un ministro de Economía que tiene todos sus bienes en el exterior. Yo el otro día hablaba con un inversor y un inversor me decía, yo no voy a volver a venir a la Argentina hasta que los gobernantes tengan su plata en Argentina. Totalmente. Y tiene razón. Claro, totalmente. Porque si el presidente, su familia, su ministro de Economía no confían en lo que ellos hacen, ¿cómo va a confiar alguien? ¿Cómo va a confiar alguien? Alberto... yo creo que estos debates hay que darlos. Sí, totalmente, claro que hay que darlos. Alberto, en las últimas horas el gobierno ha desatado otra ofensiva contra el Poder Judicial independiente, ¿no? Primero por las declaraciones del presidente de la Corte bonaerense, que hasta la gobernadora Vidal salió al cruce, lo quieren investigar por lo que dijo, y en las últimas horas Garabano yendo a la Cámara Federal de Mar del Plata a presionar a los jueces, quieren apartarlo nuevamente a Ramos Padilla. También en esto la doble vara, cuando usted dijo hay que revisar la justicia, a la yugular le saltaron. Frente a la presión del gobierno, de la gobernadora, del ministro Garabano que va en persona a presionar a los jueces, parece que nadie dice nada. Yo en realidad no conozco al doctor De Lázari. La verdad no tengo el gusto de conocerlo, no lo he visto en mi vida. Guardo por él el respeto que merece una persona que no conozco. Pero en realidad, no sabe lo tranquilo que me deja que alguien en la justicia diga lo que está pasando. Claro. Porque no hay nada peor que sentir que en la justicia nadie advierte lo que está pasando.
Y en verdad, cuando le piden al doctor De Lázari que denuncie, quiero decirle a la gobernadora, lo que dice el doctor De Lázari ya se denunció, ya se investigó y ya se probó. Ha habido un mecanismo abierto por el cual agentes de inteligencia paralelos al Estado, que trabajaban al servicio del Ministerio de Seguridad, que estaban pagos por el Ministerio de Seguridad, investigaban ilegalmente gente, le inventaban causas, y esto ocurría con complicidad de fiscales, jueces y periodistas. Y esto no le pidan que lo denuncie De Lázari. Esto ya está denunciado en Dolores. Y en Dolores, en esa causa, hay un fiscal rebelde, hay un fiscal arrepentido. Total. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Sí, claro. 2 fiscales federales, uno prófugo y otro arrepentido. Digo, ¿de qué se indigna la gobernadora y su procurador? Tal vez lo que le preocupa es que sientan que las balas pican cerca, no lo sé, y que alguna vez se descubra que estas cosas ocurren con la anuencia del gobierno, no lo sé. Pero la verdad lo que deberíamos hacer es agradecerle a un juez que haya tenido la actitud digna de decir lo que todos vemos y que hace años venimos denunciando. Y cuando yo denuncio estas cosas, lo voy a decir por enésima vez, yo no lo denuncio porque estoy defendiendo a alguien. Yo lo que estoy defendiendo es el Estado de Derecho. Lo que está en crisis cuando estas cosas ocurren es el Estado de Derecho. Y hay que entenderlo, porque si no lo entendemos estamos en un problema, claramente. Claramente, y si nosotros creemos que esto es lo normal y lo habitual, estamos en un problema. Así no funcionan las repúblicas, ¿eh? Totalmente. Así no funcionan. Sí. Funcionan con otra seriedad. Juan. Buenas noches. Bueno, hablando un poco de cara al futuro, como bien decía el Gato recién, uno de los últimos índices que se conoció es el de la Universidad Católica Argentina, que revela que el 35% de los argentinos y argentinas hoy están en la línea de la pobreza, bajo la línea de la pobreza. Esto lleva a aumento de la indigencia, gente que muere de frío, los comedores están literalmente rebalsados, hay hambre en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué se hace el 11 de diciembre con este tema, con la pobreza? Digo, ¿de qué forma, con qué medida concreta se empieza a atacarlo y a resolver este flagelo? Ese es el mayor problema que nos deja Macri, definitivamente. Macri creó, y esto para que entiendan todos los que están escuchando, creó 4,5 millones de nuevos pobres. 4,5 millones de personas que estaban en la clase media y que hoy están en la pobreza. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Tremendo. La Argentina ha tenido un deterioro social enorme. Como parte de esa caída en la pobreza de la clase media, hay también un dato más trágico aún, que 1 de cada 2 chicos está por debajo de la línea de pobreza. Y ese chico hoy está perdiendo escolaridad, está perdiendo salud y fundamentalmente está perdiendo futuro. Hoy a la mañana me reuní con el rector de la Universidad de Buenos Aires y yo le explicaba que para mí era central recuperar la educación, la investigación, la ciencia y la tecnología. Pero era central porque estoy convencido que las sociedades del futuro son las sociedades que desarrollan la inteligencia de sus habitantes. Estoy convencido de eso. Y a mí me parece que con semejantes niveles de pobreza estamos condenando a millones de argentinos a quedar afuera del sistema. Y eso no me lo perdonaría. Nosotros tenemos que llegar y debemos darle una respuesta inmediata al problema de la pobreza, que inicialmente va a estar determinada por el auxilio del Estado, claramente. Pero nosotros en muy poco tiempo tenemos que recuperar el consumo para que la producción vuelva. Claro. Y cuando vuelva la producción, va a volver a recuperarse el trabajo, que es la verdadera solución a la pobreza. El servicio... Porque nadie vive dignamente, viviendo de la asistencia del Estado. Esa es una cosa que se repite y no es verdad. Y la verdadera fuente de dignidad es que cada uno tenga su trabajo, que cada padre pueda llevar a su familia el sustento diario como producto de su trabajo, de su labor.
Claro. Alberto, en este sentido, retomando esta referencia de 1 de cada 2 jóvenes hoy en la provincia de Buenos Aires son pobres, ¿crees que sirve de algo el servicio cívico que lanzó hoy el gobierno para los jóvenes supuestamente que ni trabajan ni estudian? Eso no sirve para esos chicos, porque los chicos que estoy hablando son chicos de escolaridad primaria, básicamente. Con lo cual esos chicos no están amparados por esta idea. La verdad es que estas son salidas de emergencia, que no sé exactamente cuánto pueden rendir o no. Pero lo que sí puedo decir es que la preocupación que tenemos que tener es que esos chicos tengan trabajo, no que tengan durante un tiempo un servicio de asistencia social. Es mejor que hagan eso a que no hagan nada, está claro. Pero esa no es la solución, ¿eh? Ahora, eso Alberto, es un paliativo. Cuando Cristina anuncia ese sábado de que ella no iba a ser candidata y que lo nominaba a usted, ella ahí dice, tenemos que ir a un nuevo acuerdo social. Remarca la palabra, nuevo acuerdo social. Esto lo hablaron hoy con la CGT, tiene previsto reunirse con empresarios para empezar a plasmar esto que es necesario en la Argentina. Absolutamente, absolutamente. Yo estoy convencido que en los primeros meses nosotros tenemos que hacer un acuerdo. Empresarios, Estado y trabajadores. Básicamente. Y debemos comprometer a todos los actores de la comunidad argentina. También a las fuerzas de la educación, que a mí es un tema que me obsesiona, ¿eh? Claro. Porque el deterioro de la educación, de la ciencia y la tecnología, el deterioro de la inversión del Estado en estas materias es francamente pasmosa. ¿Esto habló hoy con el rector Entonces, de la UBA? Hoy lo hablé con el rector de la UBA precisamente, porque nosotros debemos recuperar la educación pública. Mire, uno de los elementos que más explican el deterioro argentino, cuando uno hablaba hace 20 años atrás o 30 años atrás con los liberales de la política argentina, los liberales decían que había 3 materias centrales que el Estado debía cumplir: dar educación, dar salud y dar seguridad. Ahora, párese en la Argentina de Macri. En la Argentina de Macri es un símbolo de estatus social mandar a los hijos al colegio privado, tener medicina prepaga y vivir en un barrio cerrado con seguridad privada. Las tres cuestiones centrales, los 3 servicios centrales que el Estado debía dar, según contaban los liberales de hace 20 años atrás, hoy en día no les preocupa a estos liberales, no les preocupa. Ahora, nosotros como Estado sí debe preocuparnos, nosotros como políticos que estamos preocupados Claro. por el desarrollo de la sociedad, sí debe preocuparnos, porque el Estado debe garantizar la mejor educación y debe garantizar la salud suficiente y obviamente debe garantizarle seguridad a los que circulan por las calles. Hoy en día, resignarse a no tener una buena educación pública es quitarle a la Argentina un elemento que le hizo diferente en toda América Latina, que es la causa de la movilidad ascendente. Es lo que hacía que un trabajador podía tener un hijo doctor. Exacto. Es lo que hacía, es lo que lo permitía. Nosotros tenemos que volver a recuperar eso. Es Eso nos hizo fundamental. distintos. Bueno, pero eso dijo... Eso nos calificó en el mundo. Claro, pero en términos, ¿se acuerda lo que dijo Javier González Fraga? Te creíste que podías claro. tener vacaciones, ascender socialmente. ¿Los han condenado? Y no quiero recordar a la gobernadora de Buenos Aires diciendo que era una locura tener universidades porque los pobres nunca llegan a la universidad. Claro, exacto. La peor negación que vi del derecho de alguien que está viviendo en la pobreza. Porque además hay que ver, en las aulas de las universidades del Gran Buenos Aires hay un número altísimo de alumnos que son primera generación de universitarios Claro. en una familia de la Argentina. Total. Eso hay que verlo. Sí. Eso hay que verlo. Y eso es hacer una Argentina mejor, no cerrar universidades. Ahora, Alberto, justamente... Perdón, y en esta lógica, porque me desvié con estas cosas, en esta lógica yo creo que tenemos que empezar a trabajar en un acuerdo con todos los actores, un acuerdo que nos permita atacar, para poner rápidamente la economía en marcha, nos permita garantizar, ponerle un freno a la precarización y al desempleo, tratar de favorecer
el crecimiento del empleo, ayudar a que el empleo crezca, a que se abran de vuelta las fábricas de las pequeñas y medianas empresas que hoy están cerradas, y poner en marcha la economía, y esto hay que hacerlo entre todos. Yo estoy esperando tener algunas reuniones y algunas charlas también con empresarios, algunos empresarios inclusive que han despotricado en los últimos días con el tema de los costos laborales. Y Claro. quiero explicarles mi idea, y quiero explicarles Sí. que hay otra solución, que no puede ser que la única solución sea que el ajuste siempre lo pague el que trabaje. Claro. No puede ser eso. No, pero Nosotros necesitamos hacer un acuerdo donde todos ganen. Exacto. Y no solo los amigos del presidente con la energía, donde todos ganen. No, bueno, pero porque los empresarios también durante los últimos 12 años no dejaron de perder nada en la Argentina, ¿no? Así que también tienen que ver cómo pueden contribuir a recuperar la economía argentina, ¿no? Lo que debo decir es que es cierto que si usted va a Córdoba y ve como Nissan, Renault tienen gente, o Volkswagen tiene gente licenciada porque no producen autos, y va a General Misiones Motor y ve hoy que la industria- amplió hoy Amplió. las suspensiones. Exactamente, va a Misiones y se encuentra con la industria maderera absolutamente en quiebra, y va a San Luis o a San Juan y se encuentra, o como me pasó el otro día en Catamarca, con la industria textil fulminada, Fulmina, o exacto. la industria del calzado fulminado como consecuencia de la apertura de importaciones. Bueno, cuando uno ve todo eso, dice, bueno, mira, tenemos que poner rápidamente las cosas en orden, hagamos un acuerdo entre todos para que todo esto vuelva a funcionar. Claro. Esto no puede seguir funcionando así. Exacto. Así nos vamos muriendo de a poco. Y cuando uno lo Total. escucha a Macri, y lo escucha decir con total desparpajo que si gana va a ser lo mismo pero a mayor velocidad, a mí lo que me viene a la mente es algo así como la idea de alguien que toma carrera para saltar al precipicio. Y la verdad, yo no quiero saltar al precipicio, ni quiero que ningún argentino salte más al precipicio. Ahora, Y yo puedo Alberto- entender a los empresarios, los empresarios que están preocupados y decepcionados por la forma en que se está desarrollando la economía. Pero lo que hay que hacer es darle confianza a los empresarios. Está buena esa Darle la frase. seguridad, claro, No, darle está la buena seguridad esa de que se frase puede crecer. de que está tomando carrera para saltar al precipicio, porque esa es la impresión. Ahora, ahí yo le quiero preguntar, ¿cómo hace usted para convencer al que en el 2015 votó buscando un cambio a Macri, fue estafado electoralmente, porque fue estafado electoralmente, y hoy por ahí duda, digo, hacia los desencantados, digo, ¿cómo le va a dar el discurso? Porque realmente el gobierno está repitiendo la campaña del 2015 de mentiras y de promesas que no cumplió en 3 años y medio. ¿Cómo rompe A ver. usted eso? Lo primero es quisiera a todos los que votaron a Macri tratar de que repiensen lo que ocurrió a partir de una adaptación de una idea de Einstein. Yo les diría, si sigues votando lo mismo, no esperes encontrar otros resultados, ¿eh? Si seguís votando esto, sabés que te va a pasar exactamente lo que te está pasando. Y por lo tanto, pedirle que reflexione, porque yo sé que hay millones de argentinos que fueron defraudados por Macri. Yo no soy de los que piensa que los que votaron a Macri tienen la culpa de lo que ocurre. La culpa de lo que ocurre la tiene Macri, Obvio. que diseñó una política muy dañina que supuso además una estafa a millones de personas que lo votaron. Y yo lo que les pido a esos ex votantes de Macri, que hoy en día están cuestionándose el presente, que se animen. Miren, cuando a mí me hablaron y cuando Cristina me propuso, desde el primer día yo vengo diciendo, miren, nosotros queremos volver para ser mejores. Eso quiere decir, tomo en cuenta todo lo que ustedes nos criticaron, tomo en cuenta los errores que cometimos y nunca más los vamos a volver a cometer y me ocuparé de que eso no ocurra, porque yo los critiqué también esos errores. Ahora, yo digo, vamos a volver para ser mejores revisando lo que hicimos y para no volver a caer en los mismos errores, y Macri lo que propone es hacer lo mismo pero más rápido, Claro. sin ninguna reflexión sobre los efectos de sus políticas. Miren,
La verdad es que el único que les está proponiendo un cambio reflexivo soy yo. Ahora, definitivamente soy yo. Bien. Alberto, ¿por qué pensás que el gobierno en lo que va de la campaña no lanzó ninguna propuesta? Por lo menos no se habla de ningún proyecto en cuanto a la educación, a lo social, a lo económico incluso, y que la agenda pasa hoy por si Axel Kicillof es marxista, si el gobierno de Cristina fue pro Maduro o si la Cámpora es narcotraficante. Digo, ¿crees que la campaña del gobierno pasa simplemente por nosotros somos la opción menos peor y ya directamente se va al voto castigo hacia otra fuerza? ¿O pensás que esto va a parar en algún momento? Digo, ¿cómo se sale de esa encerrona en donde todo el tiempo uno está discutiendo la agenda que propone el gobierno, que por lo general tiene temas muy violentos? La realidad es que la única tranquilidad que tengo es que la gente va al supermercado y ve lo que pasa. Y la verdad es que pueden hacerlos hablar a los argentinos de un montón de cosas poco interesantes y poco necesarias en el presente, pero en realidad los argentinos saben lo que pasa. Todos los argentinos ven lo que está pasando. Y lo que hay es una tensión donde nosotros queremos hablar de cómo se empobrecieron los que trabajan, de cómo se empobrecieron los jubilados, de cómo se enriquecieron los amigos del presidente con tarifas dolarizadas en la energía, de la necesidad de volver a poner en marcha la economía como motor para hacer crecer a nuestra sociedad, de la necesidad de recuperar la educación, y ellos no quieren hablar de nada de eso. Quieren volver a recordarnos la trillada historia de los bolsos, la trillada historia de la corrupción, que yo no tengo ningún problema que investiguen a los que se hayan corrompido y los condenen si eso corresponde. Pero por favor, hablemos del futuro, hablemos del presente, hablemos de lo que le pasa a la gente, Macri. Hablemos de eso. Bueno, Hablemos de eso, dejen de hablar de mi falso maltrato a los medios, porque yo hablo con todos los medios, con los que son ideológicamente más cercanos y los que no lo son. Totalmente. Hablo absolutamente con todos. Yo cada vez que voy al interior del país doy conferencias de prensa y cuando hay un acto me mezclo entre la gente, no pongo vallas. No pongo vallas. Nada me frustraría más a mí que ser un presidente que tenga que poner vallas para alejarse de su pueblo. Total. Sería la mayor depresión que podría tener. Si yo fuera presidente, lo primero que hago el primer día que llego es sacar todas las vallas que pusieron en torno a la Casa de Gobierno. Porque eso solo demuestra la distancia que hay entre el gobierno y la gente. Y si un día hay una valla que divide a la gente de un gobierno, indefectiblemente voy a estar del lado de la gente, no del lado del gobierno. Nada hay más frustrante que ver un gobierno que sale corriendo de la gente porque no la puede enfrentar. Yo lo que le pido a todos es que presten atención a lo que digo, para que una vez más no les mientan. Clarísimo, yo creo que es un cierre fantástico de esta nota, muy buena, hablando del presente y del futuro, con esta imagen, ¿no?, de las vallas, que me parece que es... Anoche le dejo una reflexión, no sé si lo vio, pero Raúl Timerman también decía acá en el programa que el gobierno ya había pasado o traspasado todo límite, ¿no?, de esta campaña, al considerar que si no lo votan a ellos, todas las demás opciones son antidemocráticas, porque están diciendo esa barbaridad, que si no los votan a ellos, los demás son opciones antidemocráticas. Es peligroso, digo, ¿no? Es el colmo. La verdad es que uno de los que se benefició con la no democracia es precisamente la familia del presidente, que en los años de la dictadura multiplicó por 40 las empresas que tuvo. Sí, sí. El resto de los argentinos padecimos sufrimiento, pobreza, desapariciones, muerte, torturas, exilio, pero ellos construyeron allí su fortuna. La verdad es que es muy penoso cuando uno escucha hablar así. Todos nosotros somos hijos de la democracia. Tengo el orgullo de que mi padre, que fue un juez digno, que de esos jueces de antes que lo único que tenían era el prestigio de ser juez. Total. Después vivíamos en una casa alquilada y vivíamos con un auto en el año 76, modelo 49. Uno de los mayores orgullos que tengo es que ese padre que fue juez y que estuvo 40 años en la justicia fue dejado cesante por los militares. Fue otra víctima de la no democracia. Que Macri me explique a mí lo que es la democracia, la verdad es una infamia. Es una infamia. Alberto, gracias, un fuerte abrazo, muy claro. No, gracias a ustedes por este tiempo. Muchas por favor, gracias. un abrazo.
Alberto Fernández, realmente con mucha claridad, con mucha precisión, definiciones, presente y futuro es lo importante para este momento de la Argentina. Y vamos a seguir con la economía. Bueno, lo hablaba recién Mariano, estábamos hablando con... importante la definición esta también que deja Alberto Fernández, ¿no? Con Alberto Fernández presente no se necesita, no hay necesidad de reforma laboral, que es lo que están pidiendo, pero también lo que hablábamos recién, ¿no? Cómo el fondo vuelve a cambiar, decir, no, bueno, el año que viene van a crecer menos, va a haber más inflación. Déficit cero, no van a tener déficit cero. El propio fondo le cambia la bocha, ¿no? Sí, permanentemente el Fondo Monetario Internacional con los gobiernos amigos del poder financiero lo que hace es anticipar proyecciones, hacer proyecciones muy positivas que después nunca se van realizando. Lo que vemos es esto, permanentemente van recortando sus previsiones. Al principio, cuando recién empezaba a hablarse del acuerdo a mediados del año pasado, el fondo preveía que la inflación para 2019 iba a ser del 17%, después subió al 20% y después subió al 30%. Entonces, claramente son decisiones, esas proyecciones que tienden a generar ciertas expectativas en el empresariado que están desalineadas con la realidad económica del país. O sus técnicos son muy malos o están persiguiendo otro tipo de interés de manipular expectativas y generar el clima para que los gobiernos de los países centrales financien a la Argentina a cualquier costo. Lo que está ocurriendo acá es que está financiándose un negocio financiero muy por encima de las necesidades de la producción en detrimento de la población. Y acá creo que el error principal del gobierno, espero que sea un error y que no sea algo manifiesto, es pensar que el superávit fiscal es el objetivo primordial de todas las políticas. Este primer semestre tuvo un superávit fiscal primario de 30.000 millones de dólares, pero el financiero, quiere decir el total, fue 237.000 millones de dólares en rojo. O sea, casi 10 veces más que el primario. Entonces, lo que hay es, cuando uno mira las cuentas del gobierno nacional, lo que verifica es que ese superávit lo consiguió básicamente con retenciones. Las retenciones explicaron un superávit, un ingreso de capitales extraordinario por 100.000 millones de dólares adicionales en relación al primer semestre del año pasado. Eso le genera peso a la economía argentina sobre el sector más sensible, que es el comercio internacional. Entonces tiene un déficit de cuenta corriente que lo va a financiar, que lo que va haciendo es financiar el superávit fiscal primario. Estamos generando más presión en el mercado cambiario, más tensión distributiva a través de un proceso inflacionario que va creciendo producto justamente de estas políticas. Bien, la sumamos a Cecilia Todesca, que justamente es del equipo de economistas de Alberto Fernández con quien estábamos hablando. Hola, buenas Bienvenida, noches. Cecilia, un Gracias gusto, por la invitación. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué análisis realizás? Primero, un dólar que se vuelve a disparar, rompe con lo que el gobierno dice paz cambiaria, inflación 2,7, en alimentos mucho más alto. ¿Qué análisis haces de este momento de la economía argentina? Sí, yo realmente creo que el programa económico del gobierno de Macri se terminó. No hay tal cosa como un programa, lo que hay es un programa con el Fondo Monetario Internacional en donde, asociado a un préstamo muy grande, vienen una serie de condicionalidades, que son las condicionalidades esperadas para un organismo internacional como el Fondo Monetario que te presta semejante cantidad de dinero. Ahí vos perdés total soberanía sobre la política económica y entonces las disposiciones son las disposiciones que le convienen a la economía internacional, digamos. Es bastante claro cuál es, digamos, cada país tiene que defender su producción y su empleo. Una vez que vos entrás en una discusión con el Fondo Monetario Internacional, esto se complica. ¿Por qué? Porque ellos van a empujar una agenda que es conocida para todos, la reforma laboral, la reforma previsional e incluso en el sector, digamos, en el tema fiscal. Ellos, por ejemplo, las retenciones las identifican como un impuesto distorsivo. Entonces, aunque haya ingresos por el lado de las retenciones, les parece que eso habría que verlo. Entonces, ¿cuáles son los impuestos? Bueno, los impuestos que ellos sugieren son sobre el consumo. Claro. ¿No? Entonces, bueno, digamos, este es es decir, que la política económica de Macri se terminó. No hay más tal cosa como la política económica de Macri, porque realmente fracasaron. ¿Y por qué fracasaron? Y eso a mí me parece interesante. Primero, porque contrario a lo que se discutía al principio, si era una política de shock o una política en etapas,
de un momento para el otro, hicieron una apertura brutal de la cuenta de capital y liberalizaron todo el sistema financiero y cambiario. Entonces, lo que inmediatamente pasó en la Argentina es que nos convertimos en una plataforma de valorización financiera. Eso fue lo primero que pasó. Y al mismo tiempo empezó esta discusión respecto de vamos a hacer todo esto y esto no va a generar una lluvia de inversiones reales, es decir, en la producción. Y eso tampoco se produjo. Y ahí también es interesante preguntarnos por qué no se produjo. Y no tanto para discutir con el gobierno de Macri, sino para plantearlo nosotros mismos. Y es que una vez que vos entrás en la lógica de que lo único que vale es el capital financiero y que las tasas, lo único... Si vos tenés plata, lo que te conviene es ponerla a trabajar financieramente, vamos a decirlo corto. Sí, que claro. es mucho más fácil que poner una fábrica, Claro. que demanda un montón de tiempo. Como que el gobierno hoy promueve en lugar de laburo la timba financiera. Es que quedaron... Apuesten a la timba financiera. Es que quedaron atrapados. Es que quedaron atrapados. Porque ese decálogo que muchos actores sociales repiten, algunos Sí, empresarios sí, también, claro. e incluso alguna gente común, silvestre, camina por la calle, repite un decálogo que no es un decálogo de una política económica de un país soberano, es una suma de lugares comunes que te lleva a ningún lado. Que es el lugar en el que estamos. Exactamente, y no lleva a un desarrollo de un país, lleva a lo que estamos, a la caída, cero consumo y todo por lo que está supuesto, pasando, y la ¿no? contraparte también es complicada, y eso es algo que también me gustaría dejar claro. ¿Y cómo es del otro lado? ¿Es soplar y hacer botellas? Acá venimos, hablamos del empleo, la producción, la industria, Sí. y todo va a andar bárbaro y no hay ningún problema. No. La economía argentina es una economía con problemas graves, con déficits estructurales, que tienen que ver con su subdesarrollo. Al mismo tiempo, es un país con un montón de capacidades científicas, tecnológicas, productivas de sus trabajadores, de sus trabajadoras, artísticas, de todo tipo. Entonces nosotros tenemos que discutir qué es para nosotros un país normal. Yo creo que un país normal es aquel país en el que todos podemos trabajar y vivir dignamente. Y creo que todas las políticas económicas tienen que estar enfocadas en ese sentido. Y no podemos tenemos que ser pragmáticos, no podemos repetir el decálogo de otros y tampoco podemos repetir nuestro propio decálogo cuando hay cosas que no nos funcionan. Exactamente. Ahora, cuando los empresarios, por ejemplo, piden reforma impositiva ya, ¿vos creés, Cecilia, que es necesaria una reforma impositiva o como primer paso en la Argentina? O, como bien decía Alberto, los primeros meses hay que ir a un acuerdo con empresarios, gremios, un nuevo acuerdo social, justamente para salir de esta situación de crisis. Bueno, está claro que esa mesa sí es imprescindible porque estamos en una situación extrema. La economía argentina está en una situación muy preocupante. Esta PAX en la que estamos, más allá de cierto movimiento del tipo de cambio en los últimos días, no refleja la situación estructural en la que estamos, de gran estrangulamiento externo. No estamos en una situación caótica simplemente porque el Fondo Monetario va desembolsando una cantidad importante de dólares en cada revisión. Una vez que se terminen esos dólares, no hemos recuperado la confianza, que era uno de los objetivos del programa con el Fondo Monetario, y tendremos que ver de dónde sacamos ese dinero. Entonces, vos me preguntabas, ¿por qué repiten, ¿no?, los empresarios estas cuestiones? A mí me parece que es fácil. Vos me preguntabas por la reforma tributaria. Seguramente hay un montón de cosas para ver en la estructura tributaria argentina que ha sufrido distintas modificaciones y que tiene un nivel de emparches grande. Pero otra vez, todo eso lo tenemos que mirar ¿para qué? Para estimular la producción y el empleo. Y no puede ser que cada vez que hablemos de reformas sean reformas en contra de los intereses de los y las trabajadoras. No, claro, porque pareciera ese que no lo es el fundamental camino. hoy, lo están pidiendo a gritos, que lo que rechazaba recién Alberto, ¿no? La reforma laboral o la reforma previsional, y pareciera que eso sería la salvación de la Argentina, cuando nunca dio resultado, ¿no? Seguramente en esos dos ítems habrá cosas para discutir, pero lo que es clarísimo es que no es quitándole derechos a las personas que vamos a transformar esta sociedad en lo que uno diría un país normal. Por eso una vez vuelvo, ¿cuál es un país normal? Y para mí un país normal, después vos trabajaste toda tu vida, es tener una jubilación. Y si vos trabajaste toda tu vida en tu casa y cuidaste a tus hijos y cuidaste a las personas grandes de tu familia, ¿no tenés derecho a jubilarte tampoco? Claro. Bueno, eso para mí es un país normal. Ahora hay otros que pensarán que ese no es un país normal, que un país normal es solo, bueno, si vos trabajaste y te fue bien, bueno, vos te jubilás. A mí no me fue tan bien como a vos,
y bueno, entonces yo no me puedo jubilar. Bueno, estas son cosas, por eso la mesa, lo que vos decías al principio, es muy importante. Es muy importante. Tenemos que ponernos de acuerdo en un conjunto de cosas estratégicas y defenderlas a capa y espada. Totalmente. Gracias, Cecilia. No, gracias Me a encantó, ustedes. clarísima, ¿eh? Muchas gracias. Cecilia Todesca forma parte del Grupo Callao, forma parte del grupo de economistas que asesoran a el candidato presidencial Alberto Fernández. Es muy bueno también conocer otras ideas y sobre todo que vengan de una mujer, ¿eh? Así que bienvenida seas también y te vamos a convocar nuevamente. Bueno, gracias Mariano también, como siempre, ¿eh? En instante tenemos muchísimo más material, ¿eh? Irina Hauser te va a contar en detalle la ofensiva judicial desatada contra Ramos Padilla, también el propio ministro Garabano involucrado en esta ofensiva judicial. También hay novedades en el causa de Alessio Gay y Juana Morín tiene del famoso operativo Puf Puf, bueno, mucho para contarte, ¿eh? Y más de la política enseguida.